La calle Niebla era una trampa disfrazada de tranquilidad. Andrea cerró la puerta de su casa esa noche con un peso extraño en el pecho. No era paranoia, algo estaba mal. Horas más tarde, un grito perforó la quietud del vecindario. Era un alarido masculino, desesperado, seguido por un rugido desgarrador. Andrea corrió a la ventana y vio a su vecino, el señor Ramírez, luchando por su vida. Su perro pastor alemán, Rex, estaba encima de él, desgarrándole el brazo con una furia animal. Intentó gritar para pedir ayuda, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Lo más aterrador no era la violencia del ataque, sino la mirada del animal, ojos vidriosos y un extraño brillo que parecía enfermo, casi antinatural. Andrea retrocedió lentamente, cerró las cortinas y tomó su teléfono, pero antes de poder marcar, un golpe seco retumbó en su puerta trasera. Cuando bajó con cautela, encontró a Milo, su gato, arañando frenéticamente el cristal. Pero no era el Milo de siempre. Su hocico estaba manchado de sangre, y sus maullidos eran espasmódicos, entrecortados. Andrea retrocedió. Milo arremetió contra el cristal una y otra vez, como si no la reconociera, como si solo quisiera destrozarla. El amanecer trajo una paz falsa al vecindario. El cuerpo del señor Ramírez yacía en la calle, parcialmente devorado. La policía llegó, pero los agentes parecían más confundidos que asustados. Probablemente fue un caso de rabia, dijo uno de ellos. Andrea sabía que era algo más. Esa misma mañana, en la escuela primaria cercana, una tragedia aún más aterradora tuvo lugar. Los niños estaban en el recreo cuando el conejo mascota del aula, Pancito, atacó a un grupo de estudiantes. Los pequeños gritos atrajeron a los maestros, quienes encontraron al animal desgarrando el rostro de una niña. Pancito fue sacrificado, pero los murmullos de los padres pronto llenaron la sala de espera del hospital. ¿Qué está pasando con los animales del barrio? El vecindario intentó mantener la calma, pero el pánico era un virus que se propagaba más rápido que cualquier explicación. Durante una reunión improvisada, la gente discutió sobre posibles soluciones. Algunos querían evacuar, otros propusieron cazar a cualquier animal sospechoso. Pero nadie entendía el alcance real de la situación. Andrea, por su parte, trató de mantener a sus hijos seguros dentro de casa. Pero la paranoia crecía. Cada noche escuchaba sonidos extraños, ladridos ahogados, aleteos violentos, garras raspando las ventanas. La calle Niebla ya no era un vecindario, era un campo de caza. La primera familia que intentó huir lo hizo al caer la noche. Los Rosales empacaron su camioneta y arrancaron mientras los vecinos los observaban desde las ventanas. Apenas llegaron al cruce principal cuando un grupo de cuervos se abalanzó sobre el parabrisas. Los vidrios estallaron, y los gritos dentro del vehículo se ahogaron en la oscuridad. A la mañana siguiente, la camioneta seguía ahí, vacía, con marcas de garras en la carrocería y manchas de sangre en los asientos. Esa noche, Andrea decidió reforzar las puertas y ventanas con lo que pudo encontrar. Las noticias hablaban de brotes similares en otros vecindarios, pero las autoridades no daban respuestas claras. En el fondo, todos sabían que estaban solos. Con los ataques intensificándose, el barrio se organizó. Los hombres formaron patrullas nocturnas armadas con palos, cuchillos y lo poco que tenían. Pero no estaban preparados para lo que enfrentaron. Una jauría de perros callejeros se abalanzó sobre ellos en medio de la vigilancia. La pelea fue brutal. Gritos, gruñidos, disparos fallidos. Al amanecer, solo regresaron 2 hombres, heridos y traumatizados. Andrea empezó a notar algo aún más inquietante: no solo los animales atacaban. Algunos vecinos, tras ser mordidos, mostraban comportamientos extraños. La señora Martín, una anciana que vivía sola con sus periquitos, fue encontrada deambulando por la calle con la cara cubierta de sangre. En su casa, los restos de los pájaros estaban esparcidos por el suelo. Cuando el gobierno finalmente intervino, ya era demasiado tarde.
Las autoridades cerraron el acceso al barrio, dejándolos a su suerte. Las últimas noches se convirtieron en un infierno. Los animales no solo eran más agresivos, sino que también parecían organizarse, como si algo o alguien los estuviera guiando. Andrea luchó hasta el último momento por proteger a sus hijos. Pero cuando finalmente se enfrentó cara a cara con Milo, transformado en una bestia irreconocible, entendió que no había escapatoria. El barrio fue declarado zona de cuarentena. Los sobrevivientes fueron pocos, pero todos llevaban las mismas marcas, cicatrices profundas y una historia que nadie fuera de la calle Niebla creería. La noche en que el gobierno cerró el barrio, el silencio se hizo más aterrador que cualquier ataque. Andrea permanecía despierta, cuchillo en mano, mientras sus hijos dormían en el sótano. Pero el aire tenía algo diferente, no había ladridos ni chillidos, solo un zumbido constante, como si una presencia invisible se estuviera manifestando. Cuando amaneció, un grupo de vecinos, desesperado, decidió formar un último intento de escape. Andrea se unió a ellos, llevando a sus hijos consigo. Avanzaron por las calles en ruinas, evitando los restos de coches destrozados y cuerpos olvidados, mientras los animales los observaban desde las sombras. Sin atacar, sin moverse. Solo miraban. Esa fue la primera señal de que algo más grande estaba ocurriendo. Las criaturas no eran solo animales rabiosos, había una inteligencia detrás de sus actos. En una intersección principal, el grupo encontró lo que parecía ser el corazón del fenómeno, un enorme lobo negro, con cicatrices en su pelaje y ojos que brillaban como antorchas. A su alrededor, perros, gatos, aves e incluso ratas se movían en perfecta sincronía. Cuando el lobo gruñó, el sonido resonó como un trueno, y los humanos cayeron de rodillas, incapaces de moverse. Andrea sintió un dolor agudo en la cabeza, como si algo estuviera invadiendo su mente. Una voz, profunda y grave, resonó en su interior: ya no sois los dueños de este mundo. El lobo no era solo un animal. Era algo más, algo que había despertado para reclamar un equilibrio perdido hace mucho tiempo. El vecindario quedó dividido en dos, los pocos que intentaron resistir y los que, consumidos por el miedo, aceptaron el nuevo orden. Los animales comenzaron a controlar cada aspecto de sus vidas. Los perros vigilaban las calles, los gatos espiaban desde los tejados, y las aves patrullaban el cielo. Andrea fue obligada a trabajar junto a otros sobrevivientes, recolectando comida para las bestias. Las reglas eran simples: obedecer o morir. Aquellos que se resistían eran atacados de inmediato o llevados a lugares desconocidos, de donde nadie regresaba. Pero lo más inquietante era cómo los animales parecían disfrutar del sufrimiento humano. Un grupo de cuervos obligó a los hombres a construir enormes perchas en el parque, donde los pájaros descansaban mientras vigilaban. Los caballos, liberados de antiguas caballerizas, arrastraban cuerpos humanos como si quisieran imitar la brutalidad que alguna vez sufrieron. A pesar de todo, Andrea no se resignó. En secreto, junto con otros 3 vecinos, planeó un contraataque. Habían descubierto que la inteligencia que controlaba a los animales parecía centralizada en el lobo negro. Si lograban eliminarlo, tal vez recuperarían el control. Una noche, armados con lo poco que quedaba, se infiltraron en el parque donde el lobo descansaba, rodeado de su manada. Andrea sostenía una lanza improvisada mientras sus compañeros distraían a los perros. El lobo abrió los ojos justo cuando ella levantó el arma. Pero antes de que pudiera atacarlo, sintió algo helado en su mente. Su brazo se paralizó, y la voz volvió a invadirla: no puedes detener lo inevitable. Hemos visto vuestro dominio, vuestra crueldad. Ahora entenderéis lo que significa ser sometidos. Andrea cayó al suelo, y el lobo se levantó con una majestuosidad imponente. Con un gruñido, sus compañeros fueron atacados y arrastrados lejos. Andrea fue dejada con vida, pero no como un acto de misericordia, sino como un castigo. Días después, los humanos del vecindario fueron marcados como ganado.
Los gatos llevaban brazaletes hechos de huesos humanos, y los cuervos portaban anillos de metal arrancados de cadáveres. Los sobrevivientes eran obligados a construir refugios, pero no para ellos, sino para sus nuevos amos. Andrea vio cómo sus hijos crecían bajo este yugo, obligados a servir. Sus cuerpos eran fuertes, pero sus espíritus estaban rotos. Las noches eran peor que los días, los animales se reunían alrededor de grandes hogueras, donde obligaban a los humanos a pelear entre ellos por entretenimiento. Años después, Andrea, envejecida y agotada, escuchó rumores de que en otros barrios existían pequeños grupos de resistencia. Algunos hablaban de científicos que intentaban descubrir qué había causado el cambio en los animales. Otros decían que había humanos que habían aprendido a comunicarse con las bestias para negociar treguas. Pero para Andrea, la esperanza se había desvanecido. Una tarde, mientras recogía agua en un río cercano, sintió la mirada del lobo negro una vez más. Estaba en la cima de una colina, observándola. Su presencia era un recordatorio constante de quién gobernaba ahora. Con una sonrisa amarga, Andrea aceptó que el mundo nunca volvería a ser como antes. Los humanos ya no eran los depredadores, eran esclavos de aquellos a quienes alguna vez consideraron inferiores. El lobo aulló, y su manada respondió en coro. El eco se extendió por kilómetros, una proclamación de un nuevo orden, el reino de las bestias había comenzado. Si te ha gustado esta historia, déjanos un like y comenta qué te ha parecido. Suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más contenido como este.